En nuestra iglesia hay un espacio para ti y para toda tu familia. Recuerda, miércoles 7 de la noche, domingo 9 de la mañana. Tú estás cordialmente invitado. Cristo quiere hacer un milagro en tu vida. Te esperamos y recuerda, no vengas solo. El Señor nos dice en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Quién es Él? El Dios Todopoderoso. Y os anunciamos, y que hoy lo anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en el 8 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en el 10 dice la palabra, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Hacemos mentiroso al Señor y su palabra no está en nosotros. Nosotros en este versículo 10 hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Amén. Bueno, yo este tema lo he titulado Caminemos Derecho. Vean, es un tema, de pronto uno dice, no, pero yo camino derecho, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, pero en el transcurso de esta predicación vamos a saber si verdaderamente caminamos derecho al Señor. Amén. ¿Y cuál es el propósito? Seamos siempre sinceros y honestos. Mire, cuando nosotros somos sinceros y honestos, tenga la plena seguridad que el Señor se va a regocijar con nosotros. El Señor siempre va a estar atentos a nosotros, siempre va a estar pendiente de lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Y para seamos libres en espíritu, seamos libres en espíritu y en verdad. O sea, cuando nosotros somos libres, cuando nosotros podemos andar con la frente en alto, como se dice, pues nosotros vamos a ser bendecidos por Dios. Aquí yo les voy a contar una historia que pues todo el mundo la conoce, que es la historia de Zafira y Ananías. Y la voy a leer, no sé, si quieren pueden sentarse, la voy a leer en una versión nueva. Amén, para que ustedes, es una versión nueva, adaptada a estos tiempos, ¿verdad? Hechos 5 nos dice. Algo muy diferente pasó a un hombre llamado Ananías. Este hombre y su esposa, que se llamaba Zafira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno. Pero yo quiero hacerles un contexto. En esa época hubo una manifestación grandísima del Espíritu Santo y Pedro y Juan predicaban la palabra y la gente llegaba por cantidades y se desprendían de todo lo que tenían, de sus casas, de su dinero, y se lo daba para que todos los hermanos pudieran comer, pudieran dormir y pudieran vivir en paz y todos eran felices. Esta pareja, Ananías y Zafira, pues estaban ahí en ese momento, ¿cierto? Pero se quedaron. Algunos muy diferentes pasó con un hombre llamado Ananías. Este hombre y su esposa, que se llamaba Zafira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno. Pero se quedaron con parte del dinero de la venta y el resto se lo entregaron a los apóstoles, ¿cierto? Y entonces Pedro dijo a Ananías, ¿por qué hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? Y aquí es donde yo quiero resaltar esto. Él le había prometido al Señor y le había prometido a esa comunidad que le daría todo el dinero, ¿cierto? Antes de vender, el terreno era de él, era de Ananías y su esposa. Y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No ha dicho a nosotros, no nos ha engañado a nosotros, le dijo Pedro, sino a Dios es el que ha engañado, ¿cierto? Y acá
Al oír esto, Ananías cayó muerto a sí mismo, y entonces unos muchachos envolvieron el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar, y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho miedo. Como 3 horas más tarde llegó Zafira, sin saber lo que había pasado. Entonces Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? Así es, respondió ella, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor? Mira, aquí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo, y ellos mismos se enterrarán aquí. Al instante Zafira cayó muerta, así que los muchachos entraron y se llevaron para enterrarla junto con su esposa. Esta palabra nos dice que nosotros no necesitamos mentir, no necesitamos decir mentiras, y nosotros, como dice la palabra, ese terreno era de ellos, ese terreno, ellos podían hacer lo que quieran, inclusive pudieron haberles dicho: no, yo no lo ofrezco, yo no lo doy, ¿sí? Entonces eso es lo que hace que el Señor diga: pero ¿cómo así? Si ustedes me prometieron algo, cumplan. Así es como nosotros debemos hacer en nuestra vida. Si nosotros prometemos algo, lo debemos cumplir. Esta historia nos dice: nosotros no debemos andar en mentira, no debemos andar diciendo cosas que no debemos hacer o decir cosas. Y hay una cosa que sí es cierta, yo quiero resaltar: si nosotros le prometemos algo a Dios, cumplamos. Mire, yo a veces miro, ahora que estoy en esta iglesia, al frente de esta iglesia, inclusive cuando estaba en otro país, y uno le decía: hermano, entonces, no, nos vemos el domingo, nos vemos, tranquilo, no hay problema. O cuando uno lo llama: no, hermano, ya tranquilo, nos vemos el domingo, yo voy. Y no llegaban. Entonces uno dice: pero ¿por qué no tienen necesidad de decir mentiras? No tienen necesidad, porque no es a uno el que le dice mentiras, no es a uno que le miente, es a Dios cuando le mentimos. Entonces ahí es muy importante que cuando nos comprometamos con algo, lo hagamos. Así es en nuestra vida, en el trabajo, así es en nuestra vida en familia, así es en nuestro matrimonio, así debe ser en todas las cosas. Lo que nosotros digamos, lo vamos a cumplir, ¿cierto? Yo quiero decirles que en el versículo 5 decía: este es el mensaje que hemos oído de él, y hoy anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Mira, tenemos que saber por qué Juan dijo esas palabras, ¿cierto? Juan era un apóstol, era de los primeros apóstoles. Él estuvo con Jesús todo el tiempo, desde que él llegó a predicar el evangelio. Los últimos 3, él fue un testigo ocular. Él estuvo con el Señor, él caminó con él, escuchó de él. Él sabía que era lo que tenía Jesús, y cuando él resucitó, él lo tocó, lo palpó para dar testimonio de que sí había resucitado el Señor. Pero ¿qué pasaba con él? Con Juan. Juan luchaba porque en esa época se empezaron a levantar falsas doctrinas, entre esas los gnósticos. ¿No? ¿Qué eran los gnósticos? Mira, los gnósticos, los tengo aquí. Ellos afirmaban que la materia era mala, que el cuerpo era malo, ¿cierto? Y que solamente el espíritu era bueno. Y entonces cuestionaban que Dios en el cuerpo estaba como cualquiera de nosotros, que había pecado, que él estaba metido en otras cosas, y que él era como en su condición humana, pues él había pecado, y que solo era bueno el espíritu que él tenía. Entonces el apóstol decía: no, yo tengo que aclarar eso, yo tengo que decir que Cristo era la luz y que nunca estuvo en tinieblas. Amén. Entonces yo les voy a decir una cosa, mis queridos hermanos: cuando nosotros conocemos esa verdad y estamos seguros de que nosotros verdaderamente andamos con el Cristo que nos salvó, el Cristo que dio su vida por cada uno de nosotros,
que Dios mismo entregó a su único Hijo para salvarnos y librarnos del pecado, y que por gracia nosotros somos bendecidos. Hoy yo les quiero decir lo siguiente. Miren, mi esposa decía que en estos momentos muchas de las personas ya no vienen a la iglesia, ya es difícil convencerlos porque están distraídos en las redes sociales, se quieren ser tiktokers, quieren ser famosos, quieren, mejor dicho, hacer y se exhiben. O sea, nosotros a veces nos exhibimos, decimos cosas que no son, ¿cierto? Entonces, así mismo le pasaba a Juan. En ese tiempo, Juan le tocaba luchar, ir a predicarle, a decirle a todo el mundo, mire, Cristo es de verdad, Él es el vivo, Él es la persona viva, Él es el que nos está, Él es el que nos salvó, Él murió por nosotros para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, aclarado esto, yo quiero decirles que en el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunicación con Él y andamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y yo quiero, miren, Efesios 4:25, ¿no? Yo te lo voy a decir acá. Por lo cual, desechando la mentira, hablar cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Miren, si nosotros le estamos diciendo que estamos en verdad, y que decimos, sí, mire, yo voy a la iglesia, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, yo creo en el Espíritu Santo, pero, hermano, salimos a pecar. Estamos diciendo, no decimos la verdad. Si nosotros llegamos y salimos de aquí ahorita y salimos a murmurar el chisme, decimos mentiras. Vean, yo les voy a decir una cosa. El Señor aborrece la mentira. Es tremendo porque yo era una persona, yo desde hace mucho tiempo, muchos años, inclusive antes de ser cristiano, yo aborrecía la mentira. ¿Por qué? Porque es que la mentira, cuando tú dices una mentira, por pequeña que sea, tenga la plena seguridad que al otro día tienen que edificar otra mentira. Y luego otra mentira, y luego otra mentira, y luego otra mentira. ¿Y sabes qué? Se vuelve una torre de Babel donde tú no vas a saber qué es lo que tienes que decir. Así es. Y hermano, yo lo sé por experiencia y yo creo que cada uno de nosotros lo sabemos. Cuando decimos una mentira es como si, perdónenme la expresión, como si nos colgáramos un mito de espalda y nos atormentamos y por la noche, ¿será que él creyó la mentira? ¿Será que ella creyó? ¿Será que ella me creyó? Y uno dice, listo. Y cuando lo confrontan a uno, uno dice, no, pero sí, de verdad, yo fui, si quiere pregúntele a Pedro. Y uno dice, y la deja en stand-by, o como dicen ahora, o decían los pelados ahora, la deja sana. Y entonces llega y dice, pero ¿sabes qué hace? Dice, se va a volver y dice, ¿será que ella sí me creyó? ¿Será que ella va a llamar a Pedro a preguntarle? ¡Pum! Te puso otro bichito aquí encima. Y empieza usted a hablar así. Y luego esa persona le dice, oiga hermano, yo hablé con Pedro y Pedro me dice que él no se acuerda de eso. No, lo que pasa es que Pedro estaba borracho, pero Juan estaba ahí. Y acabó el tiempo y se echó otro bichito. Llega usted a un estado en que usted ya dice, no, ya no lo soporto, no quiero más. Entonces usted se llenó de mentiras. ¿Y sabe quién es el padre de la mentira? Satanás. Él se encarga de decir, mire, diga esto, haga aquello. Y a veces, muchas veces, no, pero es que es una mentirita. Pero yo invito a que hoy decidamos dejar de decir mentiras. Mire, lo más lindo, lo más bello, lo más hermoso que hay en la vida es cuando tú te acuestas tranquilo, cuando tú duermes en paz, cuando tú dices, Dios mío, gracias Señor porque hoy no dije ninguna mentira, Señor, gracias Señor porque hoy no engañé a nadie. Yo les quiero decir, lo que yo les quiero dar a entender es que nosotros debemos ser sinceros, debemos ser honestos y siempre andar con la verdad. Amén. Eso, lo que tú dices, hermana, eso es verdad, porque hay gente atenta y hay gente que nos va a juzgar.
nos va a decir, pero ¿cómo así? Esta pelada dice que yo soy juiciosa y la veo en una culpa más tremenda. Entonces, en el versículo dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero lo más importante en nuestras vidas, hermanos, es que nosotros seamos sinceros con nuestros semejantes, que nosotros seamos sinceros con nuestra familia, que nosotros podamos llegar tranquilo a un lugar y saber que el Señor siempre estará con nosotros cuando nosotros decimos la verdad. Y hay otras cosas, miren, muchas veces llegamos y le decimos a un vecino, présteme un dinero, yo le pago mañana. Y pasa mañana y no le ha pagado, y pasa pasado mañana y no le ha pagado, y pasa 15 días y no le ha pagado, y pasa un mes y no le ha pagado. Y exactamente, hermana, pasa por el otro lado para que no lo vean. Pero si nosotros somos sinceros y decimos, mire, vecino, me presta 50,000 pesos, estoy en una situación difícil y yo se la puedo pagar dentro de un mes, la cumpla. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros decimos la verdad, cuando nosotros somos sinceros y honestos y le cumplimos a esa persona, ¿qué estamos haciendo? Dejando esa puerta abierta. Dejamos esa puerta abierta y podemos estar tranquilos y pasar tranquilos. Y yo le voy a decir una cosa, cuando nosotros nos escondemos de esa deuda y esa cosa, nosotros lo único que hacemos es cerrar puertas. Y llega un momento en que nosotros no podemos ni pasar a 20 cuadras donde nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos destruido la confianza que esas personas han tenido con nosotros. Entonces, yo quiero que hoy empecemos por algo. Empecemos por decir, no voy a decir mentiras. Hay un dicho que es esto muy mundano, ¿no? Pero es que es mejor ponerse colorado una vez y no pálido toda la vida. Es mejor uno decir, listo, yo voy a cumplir, yo voy a decir no, yo no voy a decir mentiras, yo voy a ser sincero, yo voy a poder decirle a esa persona con toda la sinceridad y decirle, mire, sí, yo cometí este error, yo espero que me disculpe, me perdone, pero no diga mentiras. Empecemos desde hoy a decir no más mentiras, ¿cierto? Y si un verdadero cristiano tiene por hábito andar en luz, ¿qué es andar en luz? Es andar en verdad y en santidad, ¿cierto? Y dice, y no en tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas? El pecado, la falsedad. Cuando nosotros decimos mentiras estamos pecando. Cuando nosotros engañamos a las personas estamos pecando. Cuando nosotros le quitamos dinero a otra persona estamos pecando. Cuando nosotros empezamos a predicar, por ejemplo, en el caso de nosotros empezamos a predicar y a decir cosas que no son, no, digámosle a la gente la verdad. Tal vez le duela a la persona que uno le diga cosas, pero es mejor decírselas ahora para que esa persona entre en comunión con Dios y diga así, voy a seguir el camino que el pastor, la pastora o Dios me está mostrando. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Miren, si no admitimos nuestros pecados, la salvación tampoco puede ser una relación de vida. Cuando nosotros no admitimos que pecamos, tenga la plena seguridad que la salvación que Dios tiene para nosotros, no va a ser una relación en la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? No nos engañemos nosotros mismos. Y dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vean, nosotros debemos decirle al Señor, Señor, perdona nuestros pecados, perdóname que yo hice esto o aquello, que yo dije mentiras, que yo engañé a mi esposo, que yo engañé a mi esposo.
y tratemos y hagamos que no lo volvamos a hacer. Mire, cuando nosotros verdaderamente llegamos en comunión a Dios, empezamos a ser sinceros, empezamos a ser personas sabias. Tengan la plena seguridad que el Señor nos va a bendecir de una manera extraordinaria. Cuando verdaderamente llegamos nosotros en comunión con Dios, cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, perdona nuestros pecados, Señor, yo no lo voy a volver a hacer, tenga la plena seguridad que Él va a ser justo y nos va a saber a perdonar. Amén, gloria a Dios. Amén. Mira, dice en Apocalipsis 22:25, dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que ama y hace mentira. Y parece mentira. Parece mentira. Cuando uno dice, no, yo digo una mentirita. ¿Y usted dónde estaba? No, es que me fui por allá, me cogió lo tarde porque había otra. Era con mis amigos, así, ¿para qué es mentira? Si mañana tenemos que construir una más grande, si pasado mañana tenemos que decir otra más grande, ¿usted sabe qué pasa? Vamos a dañar nuestra relación con las personas que están alrededor de uno, sea la esposa, el esposo, sean los amigos, y lo más importante es dañar nuestra relación con Dios. Amén. Entonces seamos fieles al Señor y de verdad que dice Juan en el capítulo 2 versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Miren, nosotros no estamos exentos de pecar, no estamos exentos, pero nosotros cuando vayamos al Señor, cuando nosotros estemos en comunión con Él, cuando nosotros verdaderamente estemos en el lugar secreto, como decimos, pidámosle al Señor que interceda por nosotros, que Jesús interceda para nosotros, para que el Padre nos perdone nuestros pecados. Muchas veces nosotros vivimos con cosas en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Hay veces que no perdonamos algo que nos hicieron en el pasado. Hay veces que no queremos saludar a un hermano, no queremos visitar a nuestros padres. Hay veces que vivimos llenos de rencor. Y miren que hay una cuestión científica. Cuando nosotros estamos odiando a alguien, cuando nosotros no queremos recibir al Señor, ¿sabe qué pasa? Se produce un choque eléctrico que nos puede afectar parte de nuestro cuerpo, nos produce estrés, nos produce dolor en las articulaciones, nos produce, ¿cómo se llama eso? Eso es lo que yo tengo. La tensión, se le sube a uno la tensión, hasta le puede dar un infarto. ¿Sí? Miren, ¿sabe por qué Dios perdonó nuestros pecados y los de todos? Voy a decir, porque Cristo se ofreció voluntariamente para dar su vida, para salvarnos a nosotros. Por eso Dios es un Dios de misericordia, un Dios grande. Si tú dices que eres amigo de Dios, no lo obedeces, es un mentiroso. Porque Dios siempre dice la verdad. Dios siempre nos ha dicho la verdad. Dios nunca nos ha mentido. Cada promesa que el Señor nos da, cada promesa que Él coloca para nosotros, Él la cumple. Lo que pasa es que esa promesa se retarda porque nosotros mismos hacemos que se retarde. Porque nosotros no nos despegamos de todas las cosas que tenemos, de todos los mejores, de todos esos odios, todas esas costumbres como la mentira. Entonces nosotros no nos separamos y el Señor dice, esperemos que Vertica se arregle para darle las bendiciones que se merecen. Yo quiero, si queremos ponemos un momentito en nuestros pies y la palabra, yo quiero que se lleven esta frase hoy, ¿cierto? Dice, hoy decido liberarme, digámoslo todos, con el corazón. Hoy decido liberarme
de toda atadura de mentira y de pecado. De toda atadura de mentira y de pecado. Y decido ser libre para recibir las bendiciones que Dios tiene para mí y para toda mi familia. Amén.